¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que esté viendo esto. El día de hoy venimos a presentarles un tema bastante interesante sobre las funciones de la materia de razonamiento lógico. Nosotros somos de la carrera de contaduría. Venimos de la clase impartida por el profesor Jiménez Izquierdo Sergio y hoy junto a mi compañero Fabricio Herrera Domínguez y un servidor, Christopher Eduardo Ortiz, venimos a presentarles este tema bastante interesante. Presten atención. En esta exposición vienen temas bastante interesantes. Hablaremos de la definición, la representación de las funciones, formas de expresar una función, los elementos, los tipos de funciones, las funciones lineales y cuadráticas, que son temas muy interesantes y abarcaremos a fondo y claramente sus aplicaciones. Tiene una definición más sencilla, es que una función es una regla que toma un número o elemento, lo transforma de alguna manera y da como resultado un único valor. Es como una máquina que por cada entrada siempre da una salida específica. Existen varias maneras de representar esta parte de las funciones. Existen 4 muy comunes y es las que hablaremos a continuación, que están la verbal, la numérica, la algebraica y la visual. Para entender un poquito más esta parte, veamos la forma de expresar de una función, donde tocaremos los 3 puntos que para mí se me hicieron más importantes, que es por medio de una tabla de valores, una gráfica y por una fórmula que, como ya vimos, también se llaman ecuaciones. El ejemplo es el siguiente. Fernando compra pan todos los días. Desea saber el importe de las piezas de pan que va a comprar dependiendo del número de piezas adquiridas. Para ello, ha recogido los datos de varios días distintos en los que ha adquirido distintos números de piezas de pan y ha formado una tabla de valores. Para poder graficar debemos entender la tabulación que nos presentan, donde el eje X es el número de piezas y el eje Y es la cantidad o bien el precio que nos cuesta la tal piezas. Ok, espero que lo observen muy bien. Ahora, por último, se da cuenta de que para calcular el precio del pan debe multiplicar 1.20, o sea que es el precio de la pieza de la barra por el número de barras que compre, obteniendo así una fórmula que relacione el número de barras con el precio. Y a lo largo de la investigación, buscando los elementos que lleva una función, nos percatamos que hay de diferentes formas, diferentes autores que mencionan diferentes elementos. Pero desde nuestro punto de vista, estos son los primordiales, los principales, que son el dominio, que es el conjunto de todos los valores de entrada o puntos para los cuales la función está definida. El codominio es el conjunto de valores posibles donde pueden estar las salidas de la función, aunque no necesariamente se alcanzan todas. El rango es el conjunto de valores de salida que realmente toma la función, es un subconjunto del codominio. La regla de correspondencia o fórmula es la relación o la regla matemática que describe cómo se asignan los valores del dominio a los valores del rango. La gráfica de la función es la representación visual de los partes ordenados x, f de x, donde x pertenece al dominio. Variable independiente es el valor de entrada, denotado generalmente como x, que se manipula libremente dentro del dominio. Variable dependiente es el valor de salida, denotado generalmente como f de x, que depende de la variable independiente según la regla de correspondencia. Puntos críticos son puntos en el dominio donde la función cambia de comportamiento como máximos, mínimos o puntos de inflexión relativos en esta parte. Yo les voy a hablar sobre los tipos de funciones. En función inversa. Una función inversa es una función que revierte el efecto de la función original. Por ejemplo, si es que la función original multiplica por 3, la función inversa divide por 3. Y si es la función original multiplicada por 3 y luego suma 4, entonces la función inversa resta 4 y luego divide por 3.
La siguiente es la gráfica de la función f de x igual a x3 y de su inversa, como podemos ver ahí. La función logarítmica está formada por un logaritmo con base b. En su forma más simple, la función logarítmica tiene la forma f de x igual a log bx. Funciones pares e impares. Si es que tenemos que f de x es igual a f de paréntesis menos x, entonces la función será par. La función par es simétrica con respecto al eje y. Otra vez, funciones pares e impares. Si es que tenemos que menos f de x es igual a f entre paréntesis x, entonces la función será impar. La función impar es simétrica con respecto al origen. Funciones definidas a trozos. Las funciones definidas a trozos, o también conocidas como funciones por partes, son funciones que tienen diferentes expresiones dependiendo del intervalo en el que se encuentre la variable independiente, como podemos ver nuevamente en la gráfica. Función valor absoluto. La función valor absoluto produce que las salidas de la función sean siempre positivas en su forma más simple. La función valor absoluto tiene la forma f de x igual a 1 entre x. Esta función forma una gráfica con forma de b. Función inyectiva. La función inyectiva es una función en la que cada elemento del conjunto final y tiene un único elemento del conjunto inicial x. Estas funciones también son conocidas como 1A1, como podemos ver en la siguiente imagen. Función sobreyectiva. Una función sobreyectiva es una función en la que todos los elementos del conjunto final y tienen por lo menos un elemento del conjunto final de inicial x que le corresponde, como podemos ver nuevamente en la imagen. Función biyectiva. Una función biyectiva es una función que es inyectiva y sobreyectiva al mismo tiempo, como podemos ver en la imagen. Como casi ya de los últimos temas, hablaremos un poquito de funciones lineales y de las cuadráticas. Una función lineal es una función polinómica de primer grado. En una gráfica se representa como una línea recta y se escribe f de x es igual a mx más b. Recordemos que los polinomios de primer grado tienen la variable elevada a la primera potencia. Cuando la potencia es 1, normalmente no se escribe. M es igual a la pendiente de la recta o una constante. B es el punto de corte de la recta con el eje y consonantes. X es la variable. Cuando modificamos m en una función lineal, se modifica la pendiente, es decir, la inclinación de la recta. Si cambiamos b, la línea se mueve hacia arriba o abajo. Las funciones se pueden clasificar en tres tipos. Si el valor de m es mayor a 0, la función es creciente. Si el valor de m es menor a 0, la función es decreciente. Si m es igual a 0, la función es constante. Su gráfica será una línea recta. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos la siguiente función. Y es igual a 1.5x más 3. La pendiente es 3 medios. Cuando aumentamos x en una cantidad y aumenta 3 medios de unidad. B es igual a 3. Entonces la recta corta el eje y en el punto y, que es igual a 3. Para graficar podemos hacer una tabla de valores y graficamos cada punto en el plano cartesiano. Y aquí es donde se aplican las formas de expresar una función. Ahora bien, las funciones cuadráticas. Una función cuadrática es una función polinómica de segundo grado que se escribe como f de x es igual a ax cuadrado más bx más c. A, b y c son números reales diferentes a 0. Si a es mayor a 0, el vértice de la parábola estará en la parte inferior. Si a es menor a 0, el vértice estará en la parte superior de la parábola. La gráfica de una función cuadrática es una parábola de la cual el eje de simetría es paralelo al eje de las y.
Modificaciones en la función. Si sumamos o restamos dentro de la paréntesis, la parábola se mueve hacia la izquierda o la derecha respectivamente. Si restamos o sumamos en la función fuera del paréntesis, la parábola se mueve hacia arriba o hacia abajo. Para obtener las raíces de las ecuaciones seguimos estos pasos. 1. Igualar la ecuación a 0. 2. Factorizar la ecuación. 3. Igualar cada factor a 0 y obtener las raíces. Para graficar la función seguimos estos pasos. 1. Con el valor de a, determinar si la parábola abre hacia arriba o hacia abajo. 2. Obtener los puntos de intersección. Los del eje X se obtienen con las raíces de la ecuación. Para obtener las intersecciones en y, igualamos la x a 0. 3. Obtener el vértice de la función. El punto x de la coordenada del vértice se obtiene con la fórmula menos b sobre 2a. Y el punto y se lo obtiene sustituyendo x en la función. 4. Graficar los puntos obtenidos en los puntos 2 y 3 para graficar la curva. Un ejemplo es donde las ecuaciones cuadráticas se resuelven mediante la fórmula general, que es x es igual a paréntesis menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac dividido sobre 2a. Esta fórmula permite encontrar las raíces de una ecuación cuadrática de la forma ax cuadrada más b x más c, que es igual a 0. Para aplicar la fórmula se debe sustituir los valores de a, b y c en la fórmula y resolver la expresión. A lo largo de la historia hemos ido adaptando más las funciones a la vida cotidiana, tanto con el avance histórico y descubrimientos científicos, desde el cálculo de costos e ingresos. El calcular la edad de un fósil son cosas muy importantes. También determinar el tipo de frazado de un material, entre otras cosas como calcular los máximos y mínimos de las gráficas en la economía. Se utilizan las funciones normalmente en todo hoy en día, y es por eso que aprendernos bien esta parte nos permitirá avanzar, y más que nada en la parte de la contabilidad que manejamos, administración, finanzas, entenderemos con estas ecuaciones y funciones cómo es que avanza una empresa y el correcto manejo de los activos, los pasivos y cierto capital.